5. Sigue nuestra cuenta de Twitter @scjn y entérate de la información oficial sobre la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicados, convocatorias, cursos, conferencias y seminarios. Inscríbete a las actividades en línea y participa. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión del Diplomado en Juicio y Amparo. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Luis Juárez, soy director de la Casa de la Cultura Jurídica en Jalapa, Veracruz, y estaré con ustedes moderando la sesión del día de hoy. Previo al inicio de la exposición, hago de su conocimiento que el chat de esta transmisión se abrirá 15 minutos después de que inicie la sesión, a fin de recibir sus preguntas para el disertante. Para poder visualizarlo, favor de actualizar la página del navegador. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del magistrado José Faustino Arango Escames, visitador judicial A del Consejo de la Judicatura Federal, quien expondrá el tema Responsabilidad Administrativa y Penal, el cual corresponde al módulo 6, Jurisprudencia, Declaratoria General de Inconstitucionalidad y Régimen Sancionador. A continuación, me permito dar lectura de su síntesis curricular. Es doctor en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, con mención honorífica, y es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana con mención honorífica. Asimismo, cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Detenta una antigüedad de casi 20 años en el Poder Judicial de la Federación, dentro de la cual se desempeñó como juez de distrito durante casi 7 años y actualmente es magistrado del circuito y visitador judicial A del Consejo de la Judicatura Federal. Es catedrático y conferencista en diversas universidades públicas y privadas, así como en varios foros de diversas instituciones o gremios relacionadas con el ámbito jurídico. Autor de 2 libros, el primero intitulado El Poder Judicial, análisis en torno al reconocimiento social, casos de México, España y Estados Unidos, publicado por Editorial Porrúa. Y el segundo, intitulado El Consejo de la Judicatura Federal en México, análisis general con una mirada hacia su constante evolución a partir de propuestas concretas, también publicado por Editorial Porrúa. Ha publicado más de 50 ensayos en diversas revistas y periódicos y ha participado como coautor en varias obras colectivas y en programas de radio y de televisión del Canal Judicial y de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito. Dejo la palabra al magistrado José Faustino Arango Escames. Bienvenido, magistrado. Gracias, muy amable. Muy buena tarde a todos los presentes. Antes que nada quisiera saludar a los alumnos y reconocer el esfuerzo que hacen por participar en este tipo de diplomados o de cursos que realiza la Casa de la Cultura Jurídica y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sé perfectamente bien que es un esfuerzo difícil, es pesado, es un tanto duradero los diplomados, pero creo que vale la pena realizarlo. Asimismo, me gustaría agradecer a la Casa de la Cultura Jurídica, en lo general, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la invitación que me hacen una vez más para participar en estos foros.
Ya me había tenido yo el gusto de participar en los diplomados de amparo, en el diplomado de derechos humanos, en otras materias, como cumplimiento de sentencias, jurisprudencia interamericana en el caso del de derechos humanos, y otros de amparo directo y recursos en el diplomado de juicio de amparo. Es la primera vez que me toca este tema de régimen sancionador y responsabilidades administrativas y penales, y pues agradezco la invitación de esta nueva materia o módulo o subtema del módulo 6 que me toca impartir. Asimismo, a todos los organizadores de este evento y los que hacen posible hacerlo a través de la plataforma de Zoom y a distancia. También les agradezco el tiempo y la colaboración que me han brindado para estar sintonizado con todos los alumnos el día de hoy. También quisiera comentar que nunca me había tocado dar el diplomado o alguna cátedra en la Casa de la Cultura que fuera a nivel nacional. Generalmente me había tocado por sedes o circuitos. He dado en algunas como la de Acapulco, la de Puebla, la de Jalapa, pero nunca me había tocado a nivel nacional. Entonces entiendo que es un número de alumnos muy alto, muy grande, y pues la interacción se va a hacer un tanto difícil. A mí me gusta mucho interactuar en las clases, que haya una especie de compartir casos prácticos, ideas, reflexiones, y no nada más que sea un monólogo. Sin embargo, en esta ocasión, pues, dada la situación de la pandemia y la distancia y la cantidad de alumnos, tengo entendido que pues sería difícil esa interacción constante en el curso. Sin embargo, les voy a dejar a los alumnos pues mi correo personal para que lo noten y lo tengan, cualquier inquietud que me quieran plantear, y asimismo mi teléfono celular, que también es importante a través de la aplicación WhatsApp, lo que me quieran plantear o pedir de material o sugerencias de libros, en fin. Yo como quiera voy a mandar un material a la Casa de la Cultura Jurídica, que es la que va a tener de base respecto de esta materia o subtema del módulo 6. Entonces, pues les dejaría yo mi correo, que sería el de arango78 @yahoo.com, sin MX, nada más yahoo.com. Arango, repito mi apellido con G minúscula 78 @yahoo.com, y mi teléfono celular es 228-108-1181. Es teléfono de la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde está mi tribunal de adscripción. Aunque ahorita, como comentaba el director, a quien también agradezco la invitación y la oportunidad de participar y el que sea aquí moderador, pues estoy comisionado de la Vistaduría Judicial del Consejo hace ya un par de años, temporalmente, y después regresaré a mi tribunal en Jalapa. Repito, mi celular es 228-108-1181. Con independencia de estos contactos, entiendo que el programa de la Casa de la Cultura permite unas preguntas al final. Trataré de cerrar la sesión un poco antes de las 7 para que tengamos la oportunidad de hacer esas preguntas y, en la medida de lo posible, todas las respuestas necesarias. Estilo mucho hacer un receso breve de 5 minutos cuando es más de una hora, hora y media de cátedra, porque creo que es para el oyente y para el alumno algo muy necesario para que no sea antididáctico la materia, y pues así lo haremos. Yo creo que alrededor de las 6 de la tarde haremos un receso breve y después continuamos. Bien, la materia que me corresponde impartir, como comentaba, es la de régimen sancionador de la ley de amparo, responsabilidades administrativas y penales. Traigo preparado un material con unas diapositivas que más o menos extractan todo lo que implica esta materia. Es realmente un poco el tiempo de 2 horas, pero traté de hacerlo lo más sintetizado posible, sin dejar de lado algunas posibles reflexiones, que es importante que los que van al diplomado también sirva de reflexión la materia y no únicamente de hablar y hablar y hablar y decir cosas que pueden no ser tan relevantes y finalmente están en una ley o en una jurisprudencia, sino también un poco de reflexión, ¿no? Antes de iniciar, me gustaría decir que en la convocatoria del diplomado tienen una amplia o vasta información de fuentes bibliográficas o de otro tipo para consulta, y en lo que toca esta materia, en lo particular, me parece que es importante que tomen en cuenta para esta materia la ley de amparo comentada, que existe, comentada por jueces y magistrados, que es de editorial, si mal no recuerdo, Temis, que está muy bien sustentada. La ley de amparo normal, la básica, la nueva, recientemente reformada el 7 de junio de 2021, en algunos aspectos. La jurisprudencia relativa al régimen de responsabilidades administrativas y penales de la ley de amparo, aun y cuando, como vamos a ver, no hay en sí mucho construcción jurisprudencial en el tema, porque
la mayoría de los artículos de la ley de amparo sobre esto no permiten realmente mucha interpretación y no ha habido realmente tanto uso de los artículos. Yo, a los 7 años que estuve juez de distrito, jamás se impuso una medida disciplinaria a las partes o a los abogados o al personal judicial. Sí lo hice en las autoridades responsables, pero pues más que nada en medidas de apremio como multas que están previstas en un apartado diferente de la ley de amparo, ¿no? Entonces no hay tanta ejecución que se realice en la práctica como otras disposiciones de la ley de amparo y por lo mismo no hay una construcción jurisprudencial muy vasta. Sin embargo, sí hay algunos aspectos que me permití traer a cuento al final de la clase y pues finalmente en las páginas de la Corte está la jurisprudencia relativa que ustedes pueden ir consultando sobre este tema. En cuanto al libro de texto o de bibliografía, pues me permitiría recomendar el libro de Ferrer MacGregor y coautores, El juicio de amparo en el centenario de la Constitución de 1917, Pasado, Presente y Futuro, que son 2 tomos de la UNAM del 2017, que está dentro de su bibliografía que marca la convocatoria de la Casa de la Cultura Jurídica de este diplomado. Entonces yo considero que, bueno, pueden ser esos los elementos básicos para consulta. Bien, dicho esto, reitero que lamento mucho que no pueda haber interacción con los alumnos. Me gusta mucho que participemos a la par, pero bueno, ahorita no va a ser posible por las circunstancias. Primero, quisiera yo invitar a la reflexión sobre un tema. ¿Por qué piensan ustedes o por qué creen que hay un régimen sancionador en el juicio de amparo? ¿Sí? ¿Por qué la ley de amparo prevé un régimen sancionador o de responsabilidades administrativas y penales cuando hay muchas leyes que realmente o códigos que no tienen esta situación? Prevén ciertas multas, ciertas medidas de apremio, pero en el propio, digamos, apartado sustantivo o procesal de la norma, pero no un apartado específico de responsabilidades administrativas y mucho menos un régimen sancionador de delitos en el propio cuerpo de la norma, cosa que sí es muy característica e interesante de la ley de amparo. Entonces, ¿por qué será esto? ¿Realmente tendrá una razón de ser o solamente se le habrá ocurrido al legislador incluirlo así en forma separada, autónoma, independiente en la propia ley de amparo, cuando no lo hizo en casi ningún código ni ninguna otra ley federal o local similar? Dado que no hay interacción y no pueden ustedes levantar la mano o contestar por el número de alumnos que son y por las circunstancias, los invito a esa reflexión. Yo les diría que un punto de partida podría ser pensar que el legislador lo vio en el sentido de que la ley de amparo, a diferencia de otras legislaciones, pues además que rige en un ámbito federal de medio de defensa constitucional, pues es un juicio que por autonomacia en sí mismo requiere celeridad, rapidez y tutela de derechos humanos y derechos fundamentales. Y bajo esa perspectiva o bajo esa razón de ser, no podría ser de otra manera que la propia ley tuviera un mecanismo de protección hacia sí misma si alguna de las partes, alguna autoridad, responsable o no responsable, algún abogado, algún público en general, algún compareciente o algún empleado judicial inclusive, tiende a retrasar el proceso constitucional de amparo. Entonces, la propia ley de amparo abre un capítulo final del 236 al 271, aproximadamente 35 artículos, donde habla de un régimen de responsabilidades administrativas y penales y de sanciones concretas, como pueden ser comisión de delitos, para autoprotegerse en el sentido de cuidar que el proceso de amparo camine rápido y camine bien. Y por eso es que yo creo que, a diferencia de otras legislaciones que no regulan a medios de control constitucional o que no regulan al juicio que por excelencia es el principal tutelador o el que tutela los derechos humanos fundamentales de primera mano, es por lo que creo que se incluyó este régimen, ¿no? Ahora, ¿por qué ya una vez pensado, reflexionado que puede deberse a esto, que se incluyó este régimen sancionador y de responsabilidades en la ley de amparo de una forma autónoma e independiente en un capítulo final y separado dentro de la misma ley de amparo? Ahora, ¿de qué servirá este régimen sancionador? ¿O de qué servirá este régimen de responsabilidades? Esa es otra pregunta para reflexión, porque no tiene sentido que esté un apartado independiente y autónomo si no tiene una aplicabilidad
una utilidad y una ejecutabilidad real y material que realmente ayude o que podamos entender de que estuvo bien el legislador en incluirlo para autoproteger el proceso de amparo en su sumariedad y en su celeridad, ¿no? Entonces yo aquí diría, ¿para qué sirve? Pues sirve para varias cosas. De entrada sirve para tener un respeto al órgano jurisdiccional de amparo. Sirve también para generar una autoridad hacia el exterior, es decir, que la gente sepa que si va a un recinto judicial federal de amparo, tiene que comportarse de cierta manera. De otra forma habrá consecuencias, ¿no? Entonces sirve para generar cierta autoridad hacia el exterior respecto de otras autoridades de diversa índole, como de justiciables, abogados e incluso también para gente interna del propio órgano jurisdiccional de amparo. Sirve también el régimen sancionador de responsabilidades administrativas y penales para cumplir eficazmente con el despacho judicial, como decía yo, para darle celeridad y eficacia a la tramitación de juicio de amparo, que por excelencia debe ser lo más rápido posible, más allá de la suspensión que también se prevé, el juicio en lo principal debe de resolverse en lo más rápido posible. También sirve para que exista un orden y una estructura dentro del recinto judicial y que no se vuelva un desorden o un caos al momento de las comparecencias, las audiencias, o donde existe interacción con el juez, con el magistrado, con el secretario, con los demás servidores públicos judiciales. Asimismo, también sirve, considero, para ser eficaz, sobre todo, un fallo amparador. Algo importante que la medida de apremio o la medida disciplinaria o el régimen sancionador, ya inclusive como delitos en la ley de amparo, que ayuda mucho, es el tema de hacer eficaz una sentencia concesoria de amparo. La sentencia de sobreseimiento o de negativa de amparo pues no tiene ejecución alguna, pero la amparadora sí es importante que se materialicen sus efectos en la realidad de la vida de las personas o del sujeto que fue beneficiado por el amparo de la mayor forma en cuanto a agilidad y rapidez posible. En esa medida, un fallo amparador no tiene ningún sentido ni para colgarlo en un cuadro, en una pared, si no se materializan sus efectos. Y para eso también serviría el régimen de responsabilidades administrativas, el régimen de responsabilidades penales y el régimen sancionador. Finalmente, considero que también sirve esta inclusión de la ley de amparo para que las restantes autoridades responsables, o bien las que no son responsables, que le llama la Corte autoridades sustitutas, pero que también sirven en el cumplimiento de la sentencia de amparo, que cumplan a través de una coercitividad material y real, y no únicamente quede en el tintero lo que el juez o el magistrado constitucional determinó en una sentencia concesoria de amparo. Pues como ven, sirve para varias cosas, y sobre todo entendemos ya cuál pudo haber sido la intención del legislador o el espíritu del legislador en hacer un régimen independiente, autónomo y separado en la propia norma o en la propia ley de amparo de estas cuestiones de sanciones y responsabilidades administrativas y penales. Ahora, como dijimos, hay dos aristas en el régimen sancionador o en el tema de responsabilidades en la ley de amparo. Estas dos aristas son la administrativa y la penal. Realmente son distintas porque la administrativa atiende más que nada a medidas de apremio o bien a correcciones disciplinarias que solo impactan en una realidad respecto del proceso de amparo y sus incidentes en su consecución o bien en la buena tutela del despacho judicial. Y pueden ser multas, expulsiones del recinto judicial, auxilio de fuerza pública, tal vez inclusive un arresto, entendido en sentido amplio el auxilio de la fuerza pública, pero en realidad sirve para esto el régimen administrativo de responsabilidades de esa naturaleza en la ley de amparo, como régimen sancionador. En cambio, el régimen penal atiende a la posibilidad de trascender a una instancia procesal diversa, diferente al propio juicio de amparo en el que se impone la sanción administrativa, que es el otro régimen que dijimos, sino que el penal atiende a que trasciende fuera del juicio de amparo a otras instancias, es decir, a una instancia procesal diversa de responsabilidades, como puede ser la comisión de un delito, sus respectivas consecuencias por un acto irregular en un recinto judicial, o bien respecto del trámite de un juicio de amparo, pero que finalmente la comisión del delito
va a llevar a abrir una carpeta diferente, en un expediente diferente, ante una autoridad diferente al juez de amparo. Entonces, eso sería un tema diferenciador del régimen de responsabilidad administrativa al régimen de responsabilidad penal. Otro punto importante de reflexión creo que es que la responsabilidad administrativa en el amparo básicamente se queda en las medidas disciplinarias que se aplican en el propio proceso. La multa que le puedo aplicar yo al abogado litigante, o bien al justiciable, o bien a la autoridad responsable o no responsable. Y difícilmente va a trascender a otro ámbito, solo que se llevara al Consejo de la Judicatura Federal esa situación, abrieran ya en disciplina o en otra área un procedimiento de responsabilidad administrativa, pues ya podría tener otra carpeta y otra finalidad. Pero por lo regular puede quedarse en el propio proceso de amparo, ¿no? En cambio, en el tema penal, forzosamente no se va a imponer un delito o una sanción penal en el propio expediente de amparo, sino que a fuerza tendrá que trascender a la comisión de un delito en una carpeta diferente ante una autoridad diferente. Como juez de distrito, ahí sí tuve yo varios asuntos como juez de distrito, pero yo estuve en juzgado mixto, entonces tenía la dualidad de juez de proceso penal, juez de proceso civil federal y aparte juez de amparo. Pues como juez de proceso penal, en esa época el sistema tradicional todavía, no el acusatorio, sí llegué a tener muchos asuntos de delitos contra la ley de amparo, en donde el hecho infractor o hecho comisivo del delito era haber incurrido en algunas de las conductas que vamos a ver que prevé la ley de amparo en el régimen de sanciones penales, y ya traducido a una consignación en un proceso penal federal, porque son delitos federales evidentemente, me tocaban verlo a mí como juez de instrucción de proceso penal federal. Obviamente, los delitos que se cometían contra la ley de amparo en mis procesos de amparo le tocaban a un juez de distrito diverso, porque no podría conocer yo mismo de los propios hechos criminosos que se originaron en un expediente de amparo que yo mismo regulaba, ¿no? Bien, sigue entonces para hablar en concreto del régimen de responsabilidades administrativas, que es el primero que vimos. Este régimen, digamos que podríamos ceñirnos a los artículos 236, 237 y siguientes, que es específicamente los artículos de la ley de amparo que hablan de las responsabilidades administrativas. El 236, por ejemplo, hace referencia a, para mantener el orden y exigir respeto, los órganos jurisdiccionales de amparo, mediante una prudente apreciación de acuerdo con la conducta realizada, podrán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tribunal, previo apercibimiento, cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias. Y tenemos la multa, fracción primera, o fracción segunda, la expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia, dice, podrá continuarse en privado. Para esos efectos, dice el artículo en la parte final, las autoridades policíacas federales, estatales y municipales deberán prestar auxilio a los órganos jurisdiccionales de amparo cuando lo solicite. Evidentemente se refiere a la expulsión del recinto judicial, ¿no? Las demás serían para el tema de multa, pues la autoridad hacendaria respectiva. Pero entonces básicamente es para mantener un orden y un respeto en el tribunal o en el juzgado de amparo. Tenemos la multa, básicamente, y la expulsión del recinto judicial. La multa, que el parámetro de mínimo y máximo lo marca el 259 del propio capítulo de régimen sancionador de la ley de amparo, y ahí marca que puede ser desde 50 hasta 1,000 salarios mínimos, dependiendo del arbitrio judicial de cada juez de amparo. Pero ojo, dice, se le podrá imponer a las partes o a los asistentes al juzgado. Entonces, no solo es al tercero interesado, al quejoso, a la autoridad responsable, al Ministerio Público, sino también puede trascender al abogado litigante, al representante legal, a quien tenga interés en el asunto, que tenga la posibilidad de comparecer. Está abierta la posibilidad del órgano de amparo de imponer este tipo de sanciones, ¿no? Después viene el 237, que dice, a diferencia de para exigir el respeto y el orden en el tribunal, que fue, o el juzgado de amparo, que fue el 236, el 237 hace referencia al cumplimiento de determinaciones judiciales. Y dice, para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso indistintamente de las siguientes medidas de apremio, ya no corrección disciplinaria, ¿sí? Ya no es un tema de
te portas mal en el órgano, levantas la voz, no atiendes, no haces caso, faltas al respeto, te pongo la expulsión del recinto judicial o una multa. Sino aquí ya es para cumplir una determinación ya dictada por un juez o un tribunal de amparo, un magistrado de amparo, es la multa, fracción primera, segunda, auxilio de la fuerza pública, o 3, ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión del delito en el supuesto de flagrancia, que es en el caso que se comete el delito en ese momento, en ese mismo acto, ¿no? En caso contrario, levantar un acta respectiva y hacer la denuncia de la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del fiscal general de la República. Entonces, aquí el 237 es un régimen de responsabilidad administrativa, pero que tiene que ver con el cumplimiento de las determinaciones judiciales, para que el juez de amparo o el tribunal de amparo pueda hacer cumplir su determinación de manera clara, eficaz y completa. Puede hacer uso primero de la multa, luego del auxilio a la fuerza pública, o bien, inclusive, poner a disposición al Ministerio Público por algún delito. Ahora, aquí no hay realmente un orden, ni tanto en la medida de apremio que estamos viendo, que son estas 3, ni en la corrección disciplinaria que vimos en el artículo anterior 236, no hay una obligación para el juez de amparo o para el tribunal de amparo de hacerlo en un orden específico. Si el primero va a votar la multa, luego va a votar la que sigue, en fin, sino que realmente puede optarse según la gravedad del hecho infractor. Yo considero, si no, pues es un tema más para reflexionar. Lo puede hacer indistintamente en la forma que considere y en el orden que estime prudente. Yo, como juzgador de amparo, en el juzgado de distrito, y como comentaba en mi currículum, pues casi 7 años de juez, nunca realmente me fui directamente a una corrección disciplinaria o una medida de apremio a la mayor, sin agotar primero las más atenuadas. Pero bueno, yo considero que el artículo no limita la posibilidad de hacerlo así. Creo que es importante primero atender a la multa, a la corrección disciplinaria o a la medida de apremio más atenuada, y si no funciona, ya subir, digamos, el volumen a la siguiente medida de apremio o a la siguiente corrección disciplinaria, según sea el caso. Entonces, corrección disciplinaria es para el orden y respeto en el recinto, y puede ser multa o expulsión del recinto. Y para hacer cumplir mis determinaciones judiciales, es la multa, el auxilio a la fuerza pública, o bien la vista al Ministerio Público o al fiscal por alguna posible comisión del delito. En alguna ocasión sí me pasó, y les cuento esta cuestión como anécdota, sí me pasó que a algún abogado litigante malamente le comentó a su cliente que yo iba a sacar una sentencia amparadora cuando todavía pues la sentencia ni siquiera había salido, ni había habido audiencia con el abogado de ningún aspecto, pero el abogado estaba seguro que iba a salir la sentencia amparadora, y entonces malamente le pide al cliente una cantidad de dinero supuestamente para mí como juez, y que con base en esa cantidad de dinero pues la sentencia iba a ser amparadora, y con esa cantidad de dinero yo iba a dictarla como el abogado decía, ¿no? Y esto sucedió así, el abogado apostándole a que yo iba a dictar una sentencia amparadora, pero resulta que yo dicté una sentencia negando el amparo. Entonces, el justiciable, no el abogado, va a verme y me comenta en son de reclamo, en cierto modo, en conformidad, que porque había dictado sentencia negando el amparo. Entonces yo lo que le comenté es que, pues que mi criterio había sido que era para negar el amparo, pero que estaba el recurso de revisión, que todavía tenía el tiempo para interponerlo. Y el justiciable no le interesaba el recurso de revisión, le interesaba saber por qué se había dado dinero para dármelo a mí como juez, a su abogado, porque aún así, y el abogado haber recibido el dinero, porque aún así había sido negativa de amparo y no concesión de amparo. Entonces, este tema fue impactante para mí porque yo no tenía conocimiento de esto. Entonces le comenté al justiciable que desde luego no se recibía ni una cantidad de dinero en el juzgado en ningún nivel y para ningún tipo de trámite, mucho menos para un sentido de un fallo, y que seguramente el abogado pues le había pedido ese dinero pues para quedárselo, apostando a que iba a ser la sentencia amparadora, y de esa forma el justiciable hubiera pensado que había sido por el dinero cuando yo jamás lo hubiera recibido, ¿no? Entonces les comento esto porque eso sí me hizo levantar un acta respecto de este abogado,
y di vista al Ministerio Público para un delito penal que después la consignación se hizo y le tocó al otro juez, compañero mío, porque obviamente yo no podía conocer como proceso penal, como juez de proceso penal federal, porque yo había originado el hecho criminoso a través de mi acta denunciando esta circunstancia con la comparecencia del quejoso que había dicho esta situación. Pero lo que invita a la reflexión también, aparte de la anécdota, que qué hubiera pasado si hubiera dictado la sentencia amparadora, porque así fuera mi criterio. El justiciero hubiera pensado que fue gracias al dinero que dio y hubiera pensado que yo recibí ese dinero y que yo dicté la sentencia amparadora no por mi criterio, sino que la dicté por el dinero. Entonces es importante esto porque ¿cuántos casos no habrá donde yo sí dicté sentencia amparadora? En varios casos, y a lo mejor el justiciable dio dinero pensando en que era para mí y que con base en eso yo normé un criterio. Entonces esto es muy delicado, muy peligroso y por eso es importante que haya un régimen también sancionador para que los abogados entiendan que esto no lo pueden hacer así, so pena de que si se descubre, podría acarrearles responsabilidades. Entonces, el 237 que estamos hablando, que habla de medidas de apremio para cumplir determinaciones, las primeras dos, multa y acción de fuerza pública, son netamente administrativas, pero ya la tercera mezcla un poco el tema penal, porque hace referencia a comisiones de delitos, ¿no? Bien, la sanción más común que hay o que existe, digamos, es, y aquí les comparto en la pantalla, me imagino que lo están viendo en pantalla. La sanción más común que existe son las multas en el ámbito, digamos, de responsabilidades administrativas de la ley de amparo. Y hay multas que se pueden imponer a las autoridades responsables, obviamente, a las partes, digamos, restantes partes, quejoso, tercero interesado, inclusive Ministerio Público adscrito al juzgado de amparo o tribunal de amparo, y las multas al Ministerio, al público en general, o sea, los asistentes que tengan, digamos, desorden en el recinto judicial o que no acaten determinaciones judiciales. Y también multas a los empleados judiciales, es decir, a los propios servidores públicos del órgano que tenemos a cargo como juez o como magistrado de amparo. A veces los servidores públicos son los que no tienen determinaciones, son los que faltan el respeto a los justiciables o a los litigantes, y también podemos imponer multas a los propios servidores públicos, a los que tenemos a nuestro cargo, sin perjuicio de las sanciones que pueda tener ya el Consejo de la Judicatura por la comisión de alguna responsabilidad administrativa ya en materia disciplinaria del propio Consejo, ¿no? Todas estas multas, que son de diferentes tipos, obedecen a diversas conductas o comportamientos. El fin principal es prevenir retraso en los juicios de amparo, como han comentado, y sancionar en su caso a los infractores. El fundamento legal está en la Ley de Amparo, los artículos 238 a 260, porque a partir del 261 al 271, que son la parte final de este apartado de régimen sancionador, ya habla más del tema penal. Bien, los aspectos genéricos en las multas están en el 238 y en el 239. Si hay aspectos que son realmente generales de cómo son las multas o cómo se imponen las multas o a qué se refieren las multas, ¿no? El 238 hace referencia, dice, las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado, que son las partes, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Que esto cuadra con el 236 y 237, que dice que también a los asistentes al recinto judicial se le pueden imponer estas medidas de apremio o correcciones disciplinarias. Si el infractor, dice el 238 también, fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día para cuidar el mínimo vital como derecho humano que tienen ese tipo de grupos vulnerables por su calidad de trabajadores con salarios relativamente no tan altos como otro tipo de profesiones o trabajos, ¿no? El 239 también es un aspecto general de las multas como sanción de responsabilidad administrativa y dice, no se aplicarán las multas establecidas en esta ley cuando el quejoso impugne actos que importen peligro de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, es decir,
todo lo prohibido por el artículo 22 constitucional o por el artículo 15 de la ley de amparo, que son los famosos amparos urgentes en guardia, digamos, alta, que se promueven por diversos actos de este tipo. En caso de demandas de esta naturaleza, por más situaciones que sucedan, no se podrán aplicar ninguna de estas multas que prevé la ley, precisamente cuidando que de por sí el acto es delicado, el acto es urgente, el acto es peligroso, no se pueden aplicar estas cuestiones al quejoso, ¿no? Yo lo interpreto también es para reflexión, que se refiere exclusivamente al quejoso. Sí se las puede imponer a la autoridad responsable, porque precisamente la urgencia del tipo de acto, la naturaleza del acto, me hace que todavía sea más la celeridad de la suspensión, que sería de plano y de oficio, y también la celeridad del tramitar el juicio de amparo en buen puerto, pero se refiere exclusivamente a, digamos, a la inmunidad de multas para el quejoso, ¿no? Para el tercer interesado en sí no me metería mucho en esta hipótesis normativa porque por la naturaleza de los actos que acabamos de leer, pues no habría tercero interesado en realidad. Otro aspecto genérico de multas está en el 258 y 259 de este mismo apartado del régimen sancionador y se refiere a la multa de los artículos 192 y 193 de la ley de amparo, que será de 100 a 1000 días. Este 192 y 193 que hacemos la remisión normativa en el 258 se refiere en concreto al cumplimiento de las sentencias de amparo, que es una de las razones o motivos que comentábamos al inicio de la cátedra, que yo estimo que entre otras razones o entre otros puntos de utilidad de este régimen de responsabilidades o de sanciones, la ley de amparo como autónomo independiente, en la propia ley, una de las utilidades o puntos de utilidad es el cumplimiento de una sentencia amparadora. Y por eso el 190 y 193, que hacen referencia al cumplimiento de los fallos en el juicio de garantías, aquí también hace el tema de la multa, porque en el 192 y 193, en realidad no se habla mucho de los parámetros de la multa. Entonces, aquí ya te lo regula para que no sea una multa sin parámetro mínimo y parámetro máximo, que la Corte ya ha determinado que las multas que no tienen parámetros, pues suelen ser inconstitucionales porque dejan una discreción o arbitrariedad muy amplia. Entonces, el 190 y 193 remite al 258 y fija un parámetro de 100 a 1000 días de salario mínimo. Que el parámetro es bastante amplio, pero bueno, al final hay un mínimo y hay un máximo de tope o de límite. El 259 también es un aspecto genérico de las multas y dice, en el caso de la fracción primera de los artículos 236 y 237, que son los que ya acabamos de ver al principio del régimen sancionador y de responsabilidades, que también solamente dice corrección disciplinaria, multa, medida de apremio, fracción primera 237, multa, pero no me dice de qué porcentaje o de qué parámetro, de qué mínimo de días de salario o qué máximo la puedo imponer. Bueno, el 259, como dije, regula que pueden ser de 50 a 1000 días de salario mínimo. O sea que si yo impongo una multa por esos motivos de corrección disciplinaria o corrección, digamos, medida disciplinaria o medida de apremio, tendrá que ser siempre en un parámetro de 50 a 1000 días. Si es por cumplimiento o más bien incumplimiento de una sentencia concesoria de amparo, entonces será de 100 a 1000 días de salario mínimo. Bien, casos específicos ahora de imposición de medidas disciplinarias o multas, en concreto de las multas. ¿Qué casos específicos hay de imposición? Pues hay un sinnúmero de casos. Realmente estos casos que voy a poner son algunos ejemplificativos o enunciativos, más no limitativos, que están en la propia ley y que están inmersos en sus diversos artículos de este apartado que comentaba desde el 236 al 260 y a 261, 271 es el tema penal. Entonces, pero no es limitativo y es solo enunciativo porque también podrá haber otras hipótesis donde la propia ley no previó, pero que se pueden dar en el recinto judicial y el juzgado de amparo o el tribunal de amparo tiene la facultad de imponerlas, ¿no? Un primer aspecto específico o caso específico puede ser el del artículo 240 que dice, si quien promueve no tiene representación que afirma. Si alguien promueve y falsea su representación, el órgano de amparo puede multar, ¿no? La otra, si quien afirma ser defensor no lo demuestra. Recuerden que en el caso de los amparos penales, se puede promover por el propio procesado o indiciado, pero también por su defensor. Y bastará su manifestación y ya después la autoridad responsable nos acreditará la legitimación.
Entonces, si esta legitimación no se acredita, realmente la persona falseó ser defensor y le abrimos la puerta cuando realmente no lo era del amparo, tiene una sanción, que es la multa, está prevista en el 241. También otro caso específico es la parte que teniendo conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, no lo comunica al órgano jurisdiccional de amparo. Ahí es importante porque si ya falleció una de las partes, hay que tener conocimiento. Si es el quejoso, puede generar un sobreseimiento del asunto, dependiendo si los derechos defendidos en juicio pueden ser transmitidos a otra persona o no, pero podría ser un sobreseimiento. Entonces, ¿para qué estamos generando gasto al Estado en continuar con un amparo que además, si es una sentencia en beneficio de un quejoso que ya falleció y cuyos derechos protegidos solo le benefician a él, pues no tendría sentido la maquinaria judicial que siga trabajando, y por eso se prevé una multa al caso de que no lo informes, ¿no? Teniendo conocimiento de ello, ¿no? Y del tercero interesado, pues se centra en el tema de que tal vez yo no lo puedo emplazar y no lo puedo emplazar y no lo puedo emplazar, y ya he pospuesto la audiencia constitucional o pospuesto la solución del asunto en sentencia definitiva porque no emplazo al tercero interesado, tal vez ya falleció. Entonces el emplazamiento debe ser ya por otra vía, a través de algún representante legítimo, o valorar la necesidad, tal vez ya no emplazarlo, ¿no? Entonces me está retrasando el expediente o su integración y su resolución si yo no tengo este dato y alguien tiene conocimiento y no me lo informa, ¿no? Otra hipótesis para imponer multa como régimen de responsabilidad administrativa en la ley de amparo específico concreto es si los jefes o encargados de las oficinas públicas de comunicaciones se niegan a recibir o a transmitir los mensajes de un juicio de amparo. Digamos un telégrafo o una autoridad que no recibe un oficio, o cualquier comunicación que provenga del Tribunal de Amparo, tengo la facultad de poner una multa por haber incurrido en este hecho infractor. Otro, a la autoridad responsable que no proporcione el domicilio del tercero interesado. ¿Qué pasa si la autoridad responsable tiene el domicilio del tercero interesado, pero no lo proporciona a pesar de los requerimientos? Me está retrasando el emplazamiento y me está retrasando la integración del expediente y me está retrasando en consecuencia la emisión de la sentencia definitiva. Eso tiene una consecuencia y se le puede imponer una medida disciplinaria, que es la multa. Finalmente, si la autoridad responsable que se niega a recibir la notificación, si yo soy autor responsable, el juzgado me manda una comunicación, un oficio, sea emplazamiento, sea alguna admisión de pruebas, sea algún tema de solicitud de algo, y me niego a recibir la comunicación del Tribunal de Amparo, pues tiene la consecuencia que se relaciona con la imposición de una multa porque me está retrasando la integración, insisto, del expediente de amparo. Otros ejemplos específicos de multas también están en la propia ley de amparo y en el propio cuerpo normativo de la parte final del apartado independiente autónomo que habla del régimen sancionador o de responsabilidades, y serían los siguientes. Al servidor público que de mala fe practique una notificación que sea declarada nula, se le impondrá multa de 30 a 300 días. Ojo, aquí ya entra las multas como medidas disciplinarias a los propios funcionarios judiciales del órgano de amparo, que sería en este caso, por el tema de la notificación, pues al actuario. Al margen de que haya un incidente de nulidad de actuaciones que puedan promover las partes afectadas, el órgano tiene facultad de, si advierto que hay una mala fe en las actuaciones de las notificaciones, imponer a mi servidor público, a mi actuario, una multa de 30 a 300 días. Y las demás hipótesis que mencioné anteriormente tienen sus parámetros tasados en la propia ley, pero no los quise poner en las diapositivas porque ya iba a ser demasiada información que no era necesaria, pero está en la propia ley. La siguiente hipótesis puede ser, también la prevé la ley de amparo, específicamente en el 248, y dice: a quien para dar competencia a una jueza, un juez de distrito, o magistradas o magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación, de mala fe designe como autoridad ejecutora a quien no lo sea, siempre que no se reclamen actos que importen de la vida, taxa de libertad personal, o todos los que ya vimos del artículo 22 de la Constitución Federal, o bien el 15 de la ley de amparo, se le impondrá multa si trata de forzar la competencia de un tribunal o un juzgado de amparo de manera engañosa o falsa, diciendo que tal o cual autoridad es ejecutora para dar la competencia, o bien diciendo que tal actual autoridad tiene una intervención para dar la competencia cuando no lo tenga, ¿no? Otra hipótesis: si la jueza o el juez de distrito o tribunal colegiado de apelación no encontraran motivo fundado para la promoción de dos o más juicios de amparo
contra el mismo acto reclamado. Esto es para evitar que se use o se abuse del juicio de amparo, en el sentido de que logro una suspensión con una demanda, luego me sobreseen el expediente o me niegan el amparo, y yo mañosamente, para continuar teniendo suspensión, vuelvo a promover otro amparo para ver si no se da cuenta el tribunal que ya es mi segundo amparo, me da la suspensión y en lo que se dan cuenta y sobresee, porque ya es litispendencia o cosa juzgada, pues finalmente yo obtengo una suspensión temporal y esto sería un mal uso del juicio de amparo que tiene una consecuencia que sería para las partes o los abogados que realicen este mal uso del juicio constitucional, ¿no? Otro aspecto es cuando el órgano jurisdiccional que desecho de estima una recusación advierta que están elementos suficientes que demuestren que en su promoción se ha dirigido para dilatar o entorpecer el juicio. Entonces, la mayoría de las sanciones o correcciones disciplinarias son porque lo que se busca es evitar que el juicio de amparo se obstaculice, se retrase, se impida, se dañe en su consecución de lo más celeridad o sumariedad posible. Y finalmente, la última hipótesis específica, enunciativa o no limitativa, como dije, es a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, porque entonces esto puede generar que el tribunal de amparo tarde más tiempo en sobreseer el expediente o darse cuenta, o peor aún, que no se percate y que entonces conceda o niegue el amparo y no tenga una materia real de concesión, o bien no tenga caso entrar a un fondo del asunto cuando ya hay una causa de sobreseimiento. Y eso implica una dilación necesaria de un expediente que me deja tal vez de atender otros expedientes que se pueden hacer de fondo la decisión jurisdiccional, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos, digamos, que pueden existir. Hay algunos otros adicionales que también están aquí en las diapositivas que les estoy proyectando, que fueron también anunciativos, no limitativos, y que vamos a ver aquí nada más rápidamente, pero lo importante que quiero que se den cuenta es que como hay multa como régimen de responsabilidad administrativa sancionadora de corrección disciplinaria, tanto para las partes, como para los abogados, como para las autoridades responsables, como para otras autoridades y como para los propios empleados judiciales. En todas las hipótesis específicas que hemos visto, que ya son más de 10 o 12, con estas que estamos viendo o que estamos por ver serían casi 20, varían a quién va dirigida o quién es el destinatario del hecho infractor. Entonces, sí está prevista estas 4 aristas de 4 tipos de destinatarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, la primera, cuando se promueve una nulidad que sea declarada notoriamente improcedente, ¿para quién va la sanción? Para la parte que promovió la nulidad que no era procedente o sus abogados, ¿no? A la responsable de la pérdida al responsable de pérdida de constancias, podría ser la propia parte que las extrajo del juzgado, el abogado que las pudo extraer del juzgado, o bien un servidor público judicial que se las llevó a su casa para trabajarlas allá y las extravía. Entonces va dirigido a 2 destinatarios diferentes, ¿no? El Ministerio Público adscrito podría ser también que se las lleve para algún tema de análisis y luego no las devuelvan. La hipótesis 3 de que están en pantalla. Si la autoridad no expide con oportunidad las copias o documentos solicitados por las partes o los expide incompletos o ilegibles cuando yo pido el informe justificado y pido que me anexen constancias, o bien un informe justificado pero algún alcance de alguna prueba que yo requiera como juez de amparo y no me la mandas completa, tienes lugar a una multa. Y en el caso de que de plano no los remitas, ya sea varias solicitudes, puede haber una multa agravada, ¿no? Otro aspecto es si el juez de distrito desechara la impugnación presentada de incidente de objeción de documentos. Puede ser la multa dirigida a la persona que promovió el incidente que fuera notoriamente improcedente o bien al abogado. Otra hipótesis, en el caso del artículo 145, que es el desechamiento de las demandas de amparo. Si se acredita que la segunda suspensión se solicitó indebidamente y con mala fe, que es también el caso que les comentaba yo, que hacemos un mal uso del juicio a través del incidente de suspensión. Y finalmente dice, en el caso del artículo 191 de esta ley, que se refiere a la suspensión del juicio de amparo en la vía uniinstancial, es decir, el juicio de amparo directo, aquí dice, si la autoridad responsable no decide sobre la suspensión de las condiciones señaladas, también si la responsable, que aquí es diferente en el amparo directo, porque acuérdense que, yo creo que ya lo vieron, porque siendo que ya este módulo del diplomado que están cursando ya es la parte final, en el amparo directo la suspensión del acto la ve la autoridad responsable. Si no la ve y se la pidieron, o si la ve pero la ve incompleta, hay una sanción también
que iría dirigida a la autoridad responsable por la irregularidad de proveer sobre la suspensión. Con independencia que el tribunal colegiado, cuando recibe todo, puede matizar la suspensión o prever la que no se previó por la autoridad responsable, pues el daño ya está hecho en el lapso en el que llegó al tribunal, que pasó ciertas semanas, en ocasiones un poco más, y ya no tuvo la suspensión completa el justiciable, ¿no? Bien, pues vimos ya, como decía, diversas hipótesis de multas a las partes, al público en general, a los empleados judiciales, a las autoridades responsables y a las no responsables. Pero el numeral 260 agrega o da otra hipótesis de multa antes de entrar al 261 en adelante, que se refiere al tema penal. Da unos, capítulo enunciativo de hechos infractores en que puede incurrir en concreto la autoridad responsable y que están divididos en 4 fracciones que se refieren a omisión de rendir informe previo en un incidente de suspensión, no rendir informe con justificación o informe justificado en el expediente principal de amparo, o bien lo rindas, pero lo rindas incompleto o sin anexar todo lo que debes de anexar al mismo, o bien no informes o no remitas la certificación relativa a la fecha de notificación del acto reclamado, la de presentación de demanda y los días inhábiles, que eso sería para amparo directo, porque como ya vieron ustedes, amparo directo, la demanda se presenta ante la autoridad responsable y además de proveer la suspensión, debe la autoridad responsable certificar la fecha de presentación, la fecha en que se notificó el acto que se está impugnando en amparo directo y los días inhábiles que mediaron para que el tribunal colegiado, cuando reciba todo, pueda hacer el cómputo de la oportunidad o la extemporaneidad de la demanda. La hipótesis cuarto de tasada o enunciativa específica del artículo 260 respecto a las multas para autoridad responsable se refiere a que no tramite la demanda de amparo o no remita la oportunidad debida y en los plazos las constancias que le sean solicitadas, que puede también encuadrar en amparo directo de no hacer la remisión rápida e inmediata ya teniendo todo integrado al tribunal colegiado de circuito. Finalmente, este numeral dice o hace referencia a, dice, tratándose de amparo contra normas generales, amparo contra leyes, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma o en su publicación, que son las Secretarías de Estado o el director del Diario Oficial de la Federación, o bien a nivel local, las Secretarías de Estado de un gobierno estatal, o bien el director de la Gaceta Oficial del Estado correspondiente, la entidad federativa correspondiente, dice, únicamente rendirá el informe justificado cuando había tenido su intervención en el proceso legislativo de creación de la norma se impugne por vicios propios. Si no es así y no rinden informe, no serán sujeto de esta sanción disciplinaria o esta corrección disciplinaria. La falta de informe justificado, dice la parte final del 260, de las autoridades legislativas, además de lo señalado en el párrafo anterior, no dará lugar a sanción alguna, que es lo que estamos diciendo en el caso de la excepción para la multa. En la inteligencia que ello no impida al órgano jurisdiccional examinar los referidos actos si advierte un motivo de inconstitucionalidad. O sea, el hecho de que no le imponga multa porque no hubo informe no me impide ni analizar en su caso la eventual funcionalidad de actos de publicación de la norma o de refrendo de la norma, ¿no? Pero eso es aparte del régimen sancionador. Bien, pues son las 6 en punto. Me gustaría hacer un receso sobre el tema y un receso breve de unos, digamos, 5, 7, 8 minutos para que sea didáctico y ustedes pueden descansar, digamos, tomar algo y poder ya regresar a la parte final y a la serie de preguntas y respuestas que marca el programa de la Casa de la Cultura Jurídica. Yo les voy a pedir la comprensión de que las preguntas sean pues realmente de cosas concretas de la materia que estamos hablando. Me ha tocado en muchos foros que he impartido que luego me hacen preguntas de casos específicos que tienen litigando pues, los abogados o casos que tienen los justiciables en trámite, y como no conozco el caso, no tengo las constancias, no tengo el expediente, y además no puedo pronunciarme en asuntos de otros órganos por ética judicial básica, pues me gustaría que fueran preguntas únicamente que tengan que ver con la clase, no de hechos reales que ustedes estén viviendo, que quieran más allá de una plática de cátedra, una consulta jurídica, porque no estoy yo permitido para hacer consultas jurídicas, dado que soy magistrado de circuito y no litigante, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, les pediría que las preguntas sean ceñidas a esos aspectos. Les agradezco hasta este momento su tiempo y su atención. Voy a tener un poco mi video y mi micrófono y regresamos en unos minutos. Muy amables.
Bien, creo que ya podemos retomar después del receso para ya cerrar la parte final de la cátedra que me corresponde impartir y darle espacio a las preguntas que en su caso formulen los alumnos. Y bueno, como decíamos, hay dos aristas o dos aspectos importantes en cuanto a las responsabilidades, la administrativa y la penal, y eso ya lo fijamos. La administrativa, recapitulando el punto, es la que genera responsabilidades patrimoniales en general y busca procurar el despacho judicial adecuado en el expediente mismo de amparo, principal o incidente, y pocas veces trasciende a otra carpeta, salvo que hagamos del conocimiento la irregularidad del consejo en el área disciplinaria respectiva. Y en cambio la penal genera comisión de delitos en concreto y es la que veremos ya a continuación, y esa siempre es en una carpeta diferente respecto de un aspecto distinto que tiene que ver con un proceso, digamos, un procedimiento ya penal. Sin embargo, ambas tienen como común denominador que atienden a la búsqueda de respeto y autoridad y el buen funcionamiento jurisdiccional, lo que genera también un reconocimiento social y una aceptación general del Consejo de la Judicatura Federal y del Poder Judicial de la Federación en sí, pues esto forma parte de las buenas prácticas que debemos tener todos los servidores públicos judiciales, y que si no las tenemos, pues también entran para nosotros las multas, cualquier corrección disciplinaria en la propia ley de amparo para nosotros mismos, como jueces, como magistrados, como secretarios, como actuarios, como oficiales, como cualquier persona, ¿no? Esto de las buenas prácticas yo lo he platicado en algunos otros foros porque escribo mucho sobre ética judicial, y por eso mismo les quiero compartir aquí en pantalla esos aspectos. Y aquí les pongo la diapositiva, creo que la pueden visualizar, donde podemos hablar o reflexionar de estos aspectos de la utilidad en sí de la ejecución de las sentencias y dónde puede ser más palpable el régimen sancionador y de responsabilidades que estamos viendo en su utilidad o practicidad en cuanto a la eficacia misma, ¿no? Ya dijimos por qué sí sirve mucho el régimen sancionador y el régimen de responsabilidades administrativas y penales en la ley de amparo en forma autónoma e independiente en un capítulo diferente. Pero algo que donde es palpable, y lo comenté cuando dije todas las razones por las cuales puede ser muy útil, tiene que ver con la eficacia o la ejecución de la sentencia amparadora. Entonces, no existe un tema más relevante para el juicio de amparo que hacer cumplir un fallo o determinación, más aún si se trata de una concesión de amparo. Es útil, pues, aquí la existencia de un régimen de apremio, de corrección disciplinaria y de sanciones para lograrlo, que es lo que estamos viendo en esta materia el día de hoy. Hay dos libros de mi autoría que pues les quiero referir o mencionar que pueden ser útiles para consulta, y aclaro que los hago referencia pues no solo porque sean de mi autoría y porque siempre me ha gustado difundirlos, sino pues para que ustedes tengan conocimiento de su existencia y de los temas que yo imparto en diferentes cátedras, entre ellas esta. Y ahí tiene mucho que ver, también hablo de las responsabilidades administrativas y cómo eso abona en el reconocimiento social y cómo ayuda mucho a la legitimación también del Poder Judicial en lo general y del Consejo de la Judicatura Federal como órgano administrativo de gestión. Nosotros, los magistrados y jueces, no podemos cobrar por actividades académicas como la que estoy impartiendo, ni tampoco podemos cobrar por actividades literarias o de libros o de publicaciones de libros o de revistas o de ensayos o lo que sea. Entonces no es una intención de difundir mis libros solo por hacerlo. En ese sentido, porque no puedo yo cobrar, estoy impedido. Solamente para que los conozcan y ustedes los puedan, digamos, adquirir en las librerías correspondientes donde se encuentran, que yo tengo algunas donde los pueden localizar, además de las de Porrúa, ¿no? Otro libro es este, que es el Consejo de la Judicatura Federal. Este es reciente, salió apenas hace un par de meses en publicación, y también hablo de los temas de las buenas prácticas, de los temas de las responsabilidades administrativas y sanciones, de la legitimidad como Poder Judicial y como Consejo. Entonces, hablando de esta legitimidad y la importancia de la responsabilidad administrativa y de lo sancionador, del régimen sancionador, no hay nada mejor o más útil de este régimen que cuando se traduce en lograr a través del régimen sancionador la eficacia del cumplimiento de una sentencia concesoria de amparo. El artículo 77 de la ley de amparo que aquí tienen en pantalla hace referencia a los efectos de la concesión del amparo, pero todos los efectos, sea cual sea, tienen una ejecución práctica.
y material. Si esto no se da, queda en el tintero todo el proceso de amparo, queda en el tintero el derecho humano vulnerado y queda en el tintero la decisión judicial. Por eso el régimen sancionador es importantísimo que se aplique aquí, tanto en el penal administrativo como el penal que vamos a ver a continuación. Aquí les dejo algunas notas de algunos autores o de la propia Suprema Corte que han referido. Y dice, es importante dejar sentado o establecido que debe entenderse cuando se dice ejecutar una sentencia de amparo, ante lo cual la Suprema Corte, a través de la Unidad de Gestión del Cumplimiento de Sentencias, ha sostenido. Ejecutar una sentencia de amparo es, pues, conforme a la dogmática jurídica, la obligación que pesa sobre los órganos de control constitucional de hacer cumplir los imperativos jurídicos en ella contenidos. Aquí es indudable agregar a esta definición el hecho de que el objeto primero de la ejecución del fallo consiste en materializar sus efectos, haciendo que la autoridad responsable asuma los deberes contenidos en el núcleo esencial de la obligación que le atañe a ser constreñida a complementar la resolución de que se trate. En el tema de responsabilidades administrativas y régimen sancionador que estamos viendo, pues la ley de amparo prevé en el 192 en adelante, en amparo indirecto o directo, diversos medios de cumplimiento de una sentencia de amparo, pero entre ellos están las medidas de apremio o las correcciones disciplinarias, como las multas, los arrestos, el auxilio a la fuerza pública, vista inclusive del Ministerio Público como un tema penal, ante el incumplimiento de una sentencia de amparo. Y al margen de las multas o diversas medidas que prevé la ley de amparo en esos capítulos, que puede haber incumplimiento, inejecución, incidente de documento sustituto, repetición de acto reclamado y demás, están también las medidas del régimen sancionador del 236 al 271, que es lo que estamos viendo el día de hoy en este diplomado, en ese subtema del módulo 6, que tiene que ver con el régimen de responsabilidades. Aquí está el 192 que les comentaba, que ya vimos que también hace referencia al 238 y 239, que hace la remisión normativa, y hace referencia, se impondrá a su titular una multa cuando no se cumpla sentencia. Obviamente esto va dirigido, el cumplimiento, a la conducta contumaz de autoridades responsables, que son las que tienen obligación de cumplir un fallo amparador. Pero también hay autoridades que, sin haber sido señaladas como responsables, tienen de repente deberes jurídicos que cumplir en la ejecutoria de amparo o en la que concede el amparo. Esas autoridades se les llama autoridades sustitutas, o ahora la Corte, en los nuevos criterios sobre el cumplimiento de sentencias a partir de la nueva ley de amparo en 2013, ya les llama autoridades vinculadas. Es decir, aquellas autoridades que, sin ser señaladas como responsables en la demanda, sin haber sido señaladas en la propia sentencia de amparo, tienen cierta participación para que se puedan materializar los efectos de un fallo de concesión de amparo, y por tanto están incluidas en todas las responsabilidades y se les pueden imponer todas las medidas de premio y todas las medidas de coerción disciplinaria, ¿no? Aquí hay importantes las disposiciones complementarias en el 211, que es el tema del cumplimiento de sentencias, ajeno al apartado de régimen sancionador y régimen disciplinario o de responsabilidades administrativas y penales. Pero aquí también el 211 está en el tema del cumplimiento de sentencias, hace una remisión normativa a las medidas de apremio necesarias, las cuales ya vimos están en el 237, de la ley de amparo, que se está dentro del régimen sancionador, ¿no? El 214 también es importante traerlo a cuento, porque que está en el apartado del cumplimiento de sentencias, porque dice, no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que conceda la protección constitucional o no exista materia para la ejecución, y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. Entonces, aquí mismo la propia ley dice, si no se cumple, no puede haber archivo. Entonces, el cumplimiento debe ser lo más rápido aún que el trámite y la sentencia. Entonces, el régimen de responsabilidades cobra y sancionador cobra fuerza aquí, puesto que la propia normativa o las propias normas del cumplimiento de sentencias hacen la remisión al régimen sancionador del 236 al 271, que es lo que toca ver hoy en esta materia, en esta cátedra del diplomado. Ven ahí la relación o la vinculación, ¿no? Ahora bien, pasando al régimen penal, que es el que nos falta, digamos, abordar, ese está, como ya comenté, del 261 al 271 de la ley de amparo. Y ahí pueden ver lo que se refiere el tema ya de los delitos o posibles delitos que puede uno cometer cuando incurren hechos infractores contra la ley de amparo. Es decir, la infracción de la ley de amparo no solo me da lugar a correcciones disciplinarias o medidas de apremio como expulsión del recinto judicial, como multas, como auxilio a la fuerza pública,
sino que también puede dar, como recuerden el 237, fracción tercera, vista al Ministerio Público para integrar una carpeta ante una fiscalía ya de índole penal. Y es donde ya se configuran conductas normativas atípicas o antijurídicas que ya son delitos propiamente. Aquí tenemos algunos ejemplos de quiénes pueden ser quienes cometan estos delitos. Y pueden ser las partes, desde luego, en el juicio de amparo, los abogados que representen a las partes, los propios jueces o magistrados federales que llevamos el juicio de amparo, o sea, nosotros mismos como jueces de distrito o magistrados de circuito, los demás empleados judiciales, oficiales administrativos, actuarios, secretarios, cualquier denominación de servidor público judicial que exista, también pueden cometer delitos contra la ley de amparo las autoridades responsables, desde luego, y las autoridades no responsables, que puede ser el ejemplo de las autoridades vinculadas o sustitutas en el caso del cumplimiento de sentencias de amparo. Ahora, el delito de las partes. Las partes, ¿cuándo pueden incurrir en delito? El 261 da algunos ejemplos y dice, se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 30 a 300 días, fracción primera, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligrosamente la vida, libertad y la personal. Los que ya manejamos son actos urgentes del 22 constitucional y del 15 de la ley de amparo. Entonces, si no estamos en esas hipótesis, yo afirmo hechos falsos en la demanda o omito dar algunos que son relevantes para el acto reclamado. Recuerden que la demanda de amparo, como ya vieron ustedes en el amparo indirecto, exige como un requisito de la demanda de amparo indirecto la protesta de decir verdad con los hechos que me consten y que constituyan antecedentes del acto reclamado. Si yo omito algún hecho relevante o falseo hechos, daré lugar a la comisión de un delito. ¿Cuál delito? Así se denominan delitos contra la ley de amparo. Eso al margen de que puede haber también delitos de otro tipo, pero el delito que se configura es el delito contra la ley de amparo en el caso de las partes o sus abogados. Y se configura en el Código Penal Federal en relación con la ley de amparo en el 261. Fracción segunda, al quejoso tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presentan testigos o documentos falsos. Entonces son dos hipótesis claras de delitos que puede cometer las partes o sus abogados contra la ley de amparo y la penalidad es de 2 a 6 años de prisión. O sea, la mínima, digamos, pues no es tan corta ni tan atenuada, ¿no? Delito que pueden cometer las autoridades responsables contra la ley de amparo. Y que aquí, además, a diferencia del delito que pueden cometer las partes o sus abogados, quisiera dejar sentado que las partes o sus abogados en realidad solo pueden cometer delitos contra la ley de amparo y difícilmente se podrá tal vez tipificar otro. Tal vez en el caso de documentos falsos, pues uso de documento falso, que sería otro delito, pero en el caso de autoridades responsables, además de los delitos que marca este 262 y otros que tienen que ver con conductas específicas de las autoridades responsables frente al juicio de amparo, pues pueden incurrir también en abuso de autoridad, que es un delito diferente, ¿no? El 262 dice, se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión y multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión al servidor público con el carácter de autoridad responsable en el juicio o en el incidente, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Fracción segunda, sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea el amparo, solo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo. Eso sería muy grave porque hay autoridades que pueden decir, bueno, mientras el acto reclamado lo revoco, lo dejo sin efecto para que el juez de distrito sobresea por cesación de efectos o por carecer de objeto materia del acto, que son causales de improcedencia, logro el sobrecimiento, pero luego yo como autoridad reitero el acto reclamado. Entonces puedo incurrir en responsabilidad. Porque aquí no sería tanto una repetición de acto reclamado como ya vieron cumplimiento de sentencias, porque la repetición es que ya tengo una sentencia de amparo concedida y no obstante eso, en lugar de dictar un acto diferente cumpliendo la ejecutoria de amparo y los deberes jurídicos de la ejecutoria, reitero o repito el acto reclamado, sino aquí sería más bien lo dejo sin efectos solo para lograr un sobrecimiento y luego lo vuelvo a activar, que eso sería motivo de un delito, ¿no? La fracción tercera, no obedezca un auto
de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. En los casos de suspensión, fracción cuarta, admita por notoria mala fe o negligencia inexcusable fianza o contrafianza que resulta ilusoria o insuficiente. Y eso sería en el caso de suspensión, tratándose de amparo directo, que la autoridad responsable fija la suspensión y fija la garantía, que realmente sea algo notoriamente incongruente, irreal, o realmente se advierte una intención de perjudicar a la parte quejosa, ¿no? Una caución muy alta, ¿no? Y la 5, fuera de los casos señalados en las secciones anteriores, se resiste de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. También aquí sería motivo de delito de la autoridad responsable. Más hipótesis de comisión de delitos de autoridad responsables, que son las más comunes, están en el 267. Aquí la penalidad va un poco más elevada, de 5 a 10 años de prisión. Y dice: a quien incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. A quien repita el acto reclamado, ya en el tema de ejecución de sentencias, que ya lo debe haber visto en el diplomado. 3, omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto en la ejecución del acto reclamado, o del cumplimiento de la sentencia de amparo, perdón. 4, incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que se la acaban de ver, creo, en el módulo, o en el apartado anterior de este mismo módulo 6 antes de mí. Esas mismas penas que señala este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir la sentencia de amparo. Recuerden que en el cumplimiento de sentencias, que ya lo han de haber visto en este diplomado, además de requerir al autoridad responsable o alguna autoridad vinculada o sustituta, se puede requerir al superior jerárquico. También las mismas penas o delitos puede incurrir el superior jerárquico quien se le requirió y no atendió el cumplimiento de una sentencia de amparo. Como ven, esta hipótesis o esas hipótesis del 267 se refieren a delitos contra la falta de la autoridad responsable de cumplir las sentencias de amparo en sus diferentes formas, o bien el incidente de suspensión, o bien a la Declaratoria General de Constitucionalidad, de Inconstitucionalidad. El 268 también hace referencia a alguna hipótesis de cumplimiento de la autoridad responsable como un posible delito en el régimen sancionador, y dice: se impondrá de 1 a 3 años de prisión y la multa respectiva en su parámetro, destitución y inhabilitación a 1 a 3 años a la autoridad que dolosamente aplica una norma declarada ya inconstitucional por la Suprema Corte mediante una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Obviamente una autoridad que diga: pues ya se declaró inconstitucional por la Corte, y hay una Declaratoria General de Inconstitucionalidad de la Corte de la norma en un amparo contra leyes, pero yo aún así voy a seguir aplicando la norma declarada inconstitucional bajo esa Declaratoria General de Inconstitucionalidad, no me importa, la sigo aplicando, incurrimos en un delito, más allá de que el juez de amparo o la Corte puede imponer multas, puede imponer vías de apremio, sanciones de auxilio de fuerza pública, arrestos, que son administrativas. Aparte incurriríamos en una comisión de delito. Como ven, hay conductas en la ley de amparo que se prevén que las partes, los abogados, los responsables podemos, inclusive los empleados judiciales, podemos incurrir, que además de generar una responsabilidad administrativa o medidas de apremio o de coerción disciplinaria en el ámbito administrativo, nos generan también la responsabilidad penal en comisión de delitos. Y ojo, como se pueden también dar cuenta, en el caso de delitos cometidos por autoridades responsables, como son autoridades, además del delito y de la multa de la pena privativa de libertad, está el tema de destitución y inhabilitación para ocupar a futuro cargos públicos por X determinado tiempo. Algunas disposiciones genéricas en cuanto al tema del régimen sancionador penal de los delitos están el 269, el 270 y el 271. El 269 hace referencia a la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue por ese hecho la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. Esto era muy común y ya se recogía en jurisprudencia, pero no estaba en ley, y a partir de la nueva ley de amparo en 2013 ya se recogió en la norma, en la propia ley de amparo, porque se estilaba mucho que una autoridad responsable no cumplía una sentencia de amparo, pasaban meses, inclusive años, no la cumplía, y cuando ya llegábamos al procedimiento final, que ustedes ya lo vieron en este diplomado, que es la vista a la Suprema Corte para la institución y la consignación penal, pues esa autoridad responsable resulta que perdía el cargo, o sea, la persona física que ostentaba el cargo perdía ese cargo por sustitución, porque ya acababa el nombramiento, lo que sea, llegaba una persona nueva al cargo, y pues ya, digamos, juzgar a la persona nueva en el cargo por el año de incumplimiento, los 2 años de incumplimiento de la anterior persona en el cargo,
pues no era muy justo, muy ad hoc, y entonces volví a empezar otra vez con el procedimiento de multa, superior jerárquico, apercibimiento, arresto, y todo hasta llegar al sistema de la sanción penal por delito. Y para no volver a empezar, entonces la ley de amparo dijo, no importa que tú pierdas la calidad de autoridad, si tú como persona física ya no tienes el cargo, pero tú fuiste el responsable del incumplimiento por tantos meses o por tantos años, tú vas a responder de esa responsabilidad penal. Con independencia que yo ahora el cumplimiento se lo esté requiriendo de la sentencia concesoria a la nueva persona física que está en el cargo, tú vas a ser responsable penalmente por el tiempo aunque ya no tengas el carácter de autoridad como persona física ejerciendo ese cargo. El 270 dice, las multas a que se refiere este capítulo son equivalentes a los días multa prevista en el Código Penal Federal. Ya vimos la remisión que hay en este punto de relación entre la Ley de Amparo y el Código Penal Federal. El 271 dice también como disposición genérica en el tema sancionador penal de la Ley de Amparo, hace referencia a cuando al concederse definitivamente al quejoso el amparo aparezca que el acto, además de violar derechos humanos y garantías, constituye un delito, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Público que corresponda. Hay actos reclamados que pueden incurrir también en delitos. Por ejemplo, una orden de clausura es un acto reclamado de la materia administrativa, puede concederse el amparo porque la orden de clausura estuvo mal dictada por X o Y motivo, fundamentación, motivación, el objeto no precisó la competencia, etc. La firma del el que emitió la orden, la competencia para emitirla, en fin. Pero al margen de esos motivos para conceder el amparo y obtener la destrucción de la orden de clausura, podría apreciarse que el ayuntamiento o la autoridad emisora de la clausura lo hizo con dolo, con mala fe, con la intención de perjudicar a una persona determinada, y entonces podría dar al delito de abuso de autoridad y podría ser, aparte de un acto que se va a destruir por la propia sentencia de amparo, dar vista al Ministerio Público para la comisión del delito de la autoridad responsable. Esta parte es interesante, la que tienen en pantalla, el 263 y 264 del propio apartado del régimen sancionador de la ley de amparo, porque son los delitos que podemos cometer los propios empleados judiciales o los juzgadores de amparo. Es decir, no los juzgadores, los empleados judiciales como autoridades responsables, sino los propios juzgadores o empleados judiciales del órgano que tramite el juicio de amparo. O sea, nosotros como jueces de distrito, magistrados de circuito, secretarios, actuarios, oficiales, en fin, ¿no? Y dice, los jueces de distrito, las autoridades judiciales de los estados y Distrito Federal, cuando actúen en auxilio de la justicia federal, que es la jurisdicción o competencia concurrente, los presidentes de las juntas y los tribunales de arbitraje, los magistrados de circuito y los ministros de la Corte son responsables en los juicios de amparo por los delitos y faltas que cometan en los términos que los define y castiga el Código Penal Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como este capítulo. Entonces, nosotros también podemos incurrir en delitos por un mal manejo del juicio de amparo, por un mal despacho judicial del juicio de amparo, o por una falta de la celeridad o el cumplimiento de los fallos del juicio de amparo. El 264 dice, al ministro, magistrado o juez, como de amparo obviamente se refiere, ¿no?, que dolosamente hubiera negado la causa que funda la recusación y esta se comprueba, o sea, cuando te recusan porque tienes algún impedimento para conocer el expediente de amparo y no la aceptas, y después se acredita que sí tienes el impedimento, se te puede imponer una pena de 2 a 6 años de prisión, multa de 30 a 300 días, destitución e inhabilitación por un lapso de 2 a 6 años. Además, nosotros también podemos caer en la inhabilitación y en la destitución del cargo público o de cualquier cargo público a futuro por un determinado tiempo si incurrimos en ese tipo de actos. Por eso los impedimentos siempre es importante no invocarlos cuando realmente no se tienen, porque también eso es responsabilidad penal y administrativa, pero también es responsabilidad penal administrativa el no invocarlo cuando sí lo tienes o cuando te lo hacen ver y tú lo niegas sabiendo que sí lo tienes el impedimento para conocer de un expediente de amparo como juez de amparo. Bien, otros delitos que puede cometer la autoridad responsable o bien en forma mixta el titular del órgano de amparo, si es el juez de distrito, magistrado de circuito, están en el 265 y 266 y básicamente se refieren a que no suspendamos el acto reclamado en las hipótesis de actos graves del artículo 22 constitucional o bien del 15 de la ley de amparo, que se refieren a incomunicación, privación de libertad fuera de procedimiento, deportación, expulsión, desaparición forzada de personas, en fin, de golpes, palos, azotes, los que están en el 22 y en el 15 de la ley de amparo, ¿no? O bien no consideramos la suspensión siendo notoriamente procedente la misma. También las partes del quejoso pueden
impugnarnos no solo la suspensión a través de los recursos de la ley de amparo como queja, revisión y demás, sino pueden también denunciarnos ante la autoridad penal y configurarnos un delito contra la ley de amparo a nosotros como jueces de amparo por no suspender los actos que debían ser suspendidos o por no hacerlo cuando son notoriamente procedentes o hacerlo tardíamente. El 266, lo mismo, cuando no suspende el acto o bien ponga en libertad al quejoso en contra de la prevista en las disposiciones de la ley, que también nosotros podemos a veces liberar al quejoso con una suspensión cuando realmente eso podría no ser materia de una libertad, o bien hacerlo a través de un juez de instrucción, y si nosotros ordenamos la libertad a través de un amparo que se conceda y realmente no hay elementos para hacerlo, podemos incurrir en un delito que será el 266, ¿no? Si es que está probado que realmente no hay elementos para hacerlo. Bien, como comentaba al principio de la materia de la cátedra, pues no hay en sí mucho construcción jurisprudencial o de tesis aisladas de tribunales o de salas de la Corte o pleno de la Corte sobre el tema del régimen sancionador. Y esto se explica, o lo explicaba yo, o lo entiendo yo así al principio de la cátedra que comenté, porque realmente no es muy común que se traslade a lo penal, o no es muy común que haya un incumplimiento de las autoridades responsables o de las partes, o conductas de los abogados o los justiciales o del propio empleado judicial del órgano de amparo, que dé lugar a correcciones disciplinarias o a multas o a medidas de apremio tan recurrentemente como para generar digamos, una carta amplia de asuntos que permita llegar a construir criterios aislados o de jurisprudencia sobre estos temas. No es tan común, hasta recurrente. Yo en 7 años de juez de distrito comentaba como juez de proceso penal federal, llegué a tener a lo mucho 2 o 3 asuntos consignados penalmente, que el delito era delito contra la ley de amparo. Realmente eran 2 o 3 asuntos en 7 años, son pocos, ¿no? Tampoco llegué a tener casos donde yo impusiera al abogado litigante pues multa o expulsión del recinto judicial, o que les impusiera yo algún arresto o alguna parte quejosa, tercero interesado. Por lo regular, cuando había un poco de alteración en las audiencias o comparecencias, pues bastaba con llamar la atención verbal, lo platicábamos y ya se tranquilizaban los ánimos y no había necesidad de llegar a esto. Entonces no es tan común que se actualicen las hipótesis de imposición de coerción disciplinaria, de medida de apremio, o incluso que se hagan delitos contra la ley de amparo. No es tan común, o que se denuncien o que se actualicen, ¿no? Y entonces, al no hacerse así o no darse mucho en la vida real, pues eso hace que no haya impugnación contra las determinaciones relativas de medidas disciplinarias, de medidas de apremio o de delitos. Y al no haber las impugnaciones al colegiado o a la corte, pues no se genera una construcción jurisprudencial realmente muy amplia. No obstante, me permití traer algunos criterios que pueden servir orientadores. Me permití ponerles únicamente el número de registro, el órgano emisor. El primero que está en pantalla es una sala, primera sala de la Corte. El segundo es de un tribunal colegiado de circuito, del sexto circuito. Y el tercero es del sexto colegiado en materia penal del primer circuito. Y en fin, algunos que ustedes pueden ver aquí en pantalla que los pueden checar. La ley de amparo comentada que les sugería en la parte de los capítulos de delitos del 236 al 271, vienen algunos otros, pero no me parecieron tan relevantes como estos, y pues sería realmente poca construcción jurisprudencial lo que ha habido. No sé ahora con las nuevas reformas al Poder Judicial, a la ley orgánica, un poco a la ley de amparo, que también se ajustó en algunos artículos, inclusive del régimen sancionador, ahora en junio de 2021, que es la ley de amparo más actualizada que tiene la página de la Suprema Corte, pudiera haber un poco más de impugnaciones, un poco más de actualización de esas medidas disciplinarias o correcciones disciplinarias, o de la configuración de delitos de ley de amparo, que ameritará a lo mejor más adelante una construcción jurisprudencial más vasta. Pero bueno, estos tres que les traigo aquí en pantalla, el primero se refiere a omisión de datos en la demanda de amparo, el artículo 211, que se refiere a la ley de amparo vieja, anterior, al integrar el elemento hechos que le consten, que también sigue subsistiendo en la nueva ley de amparo, esa frase, en el tipo penal relativo no viola la garantía de seguridad jurídica. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es que estos criterios que hay son 2009,
en 2007, 2005, cuando la ley de amparo nueva todavía no estaba vigente, y por eso hace referencia a artículos de la ley de amparo anterior, pero que siguen siendo aplicables los criterios jurisprudenciales, porque en esa parte, en esos textos, en ese tipo de configuración, no varió la nueva ley de amparo y sigue teniendo esas mismas previsiones, ¿no? Y por eso es que los traje a colación, porque siguen estando vigentes, a pesar de que se refieren a la ley de amparo anterior. El primer criterio hace referencia a que la frase hechos que le consten, que sería el elemento que vimos para configurar un delito, que es que tú omitas manifestar ante el Tribunal de Amparo hechos que te consten, tú como parte o autoridad responsable puedes ser sujeto a un delito. Este tipo penal relativo no viola la garantía de seguridad jurídica porque te está refiriendo a hechos que tú percibas o que tú tengas conocimiento de primera mano. Y así lo dice el texto de la tesis, que no la quise traer aquí para no ya llenarlos de más información, pero que la pueden ubicar con el número de registro. El siguiente es multas. En el juicio de amparo, al respecto, no existe supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles. Me pareció importante porque la ley de amparo, todo el tiempo, y la nueva ley de amparo no es la excepción, tiene la supletoriedad en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero en el caso de multas no alcanza la supletoriedad, porque la supletoriedad es solamente para cuando algo está no previsto en una ley y vas a la ley que es la secundaria supletoria. En este caso, las multas, como hemos visto, prevé tanto las hipótesis concretas, los parámetros mínimos y máximos, a quienes van dirigidas, los hechos infractores sujetos a imponer la multa. Entonces no es necesario acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles para tratar de aminorar la multa o agravar la multa, sino que está todo en la ley de amparo, ¿no? Y finalmente, el último criterio es omisión de hechos en la demanda de amparo, caso en que no constituye delito. Aquí hay un caso en concreto que dice el delito previsto en el artículo, siempre en el artículo 111, que ahora sería el 260 y tantos, consistente en la omisión de hechos por parte del quejoso en un juicio de garantía de formular su demanda, no se configura si los datos omitidos no son de trascendencia para la resolución de fondo del amparo. Así, tal omisión en la demanda de garantías carece de relevancia si se evidencia que el quejoso no busca a través de esa omisión una resolución fallo en su favor, elemento esencial que se debe tener especial atención al juez de la instancia. O sea, lo que te quieren decir es de que no cualquier omisión de hechos o cualquier tema que omitas poner en la demanda ya por sí solo va a generar la comisión de un delito por haberlo omitido, sino que tiene que ser temas que realmente vayan variado el árbitro judicial, variaran la decisión jurisdiccional o variaran el sentido de un fallo. Si no es así, pues la omisión en sí se advierte que no hay una intención de beneficiarte ni a ti mismo o al tercero interesado para que sea un sobrecimiento de una negativa de amparo, etcétera, etcétera. Pues bien, yo con esto daría por culminada mi presentación del material. Se lo voy a hacer llegar al equipo de la logística de la Casa de la Cultura Jurídica que organiza este evento para que lo tenga y se los pueda transmitir a todos los alumnos. Cualquier cosa también, pues está mi celular ahí, mi correo electrónico, que ya se los di, y pues estoy abierto a cualquier sesión de preguntas que hubiera para cerrar ya el horario que tenemos establecido. Les agradezco de antemano la atención a todo el alumnado, a los organizadores de la Casa de la Cultura, al director de la Casa de la Cultura sede Jalapa, Veracruz, que es donde estoy, mi tribunal de adscripción. Y pues sin más, sería lo último. Les agradezco el tiempo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, magistrado. Pues daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Hemos recibido una gran cantidad de preguntas. Trataremos de desahogar las más posibles en el tiempo que tenemos. Voy a empezar con la primera. Dice, ¿este régimen sancionador administrativo afecta la esfera de los servidores públicos, tanto del Poder Judicial o de las autoridades responsables? Sí, como comentaba, eso es algo interesante porque el régimen sancionador de la ley de amparo, tanto administrativo como penal, no va solo dirigido a los abogados, ni a las partes, ni a las autoridades responsables o no responsables vinculadas o sustitutas que dijimos, sino que también se puede configurar en perjuicio de los propios empleados judiciales del órgano de amparo, sean oficiales, actuarios, secretarios, jueces, magistrados o inclusive, como vimos, los delitos en el régimen sancionador penal de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando realmente no proveen suspensiones o las proveen incompletas o las provean tardías en asuntos que sean de relevancia, como los prohibidos por el 22 constitucional o el 15 de la ley de amparo. Entonces sí alcanza tanto autoridades responsables, digamos, ajenas al Poder Judicial Federal, como autoridades del propio Poder Judicial Federal, inclusive las que tramitan el juicio de amparo. Muy bien, muchas gracias.
Dice la segunda, ¿qué medio de impugnación procede en contra de las medidas disciplinarias y contra las medidas de apremio? Bien, ahí pues está el cajón desastre, que es la queja. La ley de amparo no tiene más recursos que la revisión, reclamación y queja. También está la inconformidad o está otros que son materia de cumplimiento de sentencias, pero en concreto los tres torales son revisión, queja y reclamación, y pues contra una imposición de medida de apremio, supongamos que fuera un tribunal colegiado de circuito en un amparo directo o un recurso de revisión, que son los que conoce el colegiado, pues sería reclamación si la interpuso el presidente, ¿no? En el caso de un juez de distrito que interpusiera alguna medida de apremio, pues sería la queja, pero difícilmente pues podríamos lograr que se revirtiera la decisión, porque por lo regular lo resolvería el propio órgano que emitió la multa o la medida disciplinaria, aunque bueno, puede haber casos donde se advierta algún error en la imposición de la medida y se podría variar el criterio, ¿no? Muy bien. ¿Debe haber siempre apercibimiento antes de imponer la sanción? Esa es una interesante pregunta, porque la propia ley dice que las medidas de apremio y las correcciones disciplinarias, dice ahí el texto del 236, 237, previo apercibimiento, o dice y apercibimiento. Entonces yo sí sería de la idea, jamás he sido yo del criterio como juzgador, que debemos, por ejemplo, desechar recursos, desechar demandas de primera mano. Antes de hacer eso, primero te prevengo para que subsanes tal o cual irregularidad, y ya luego, si no lo cumples, lo tendría por no interpuesta, o en su caso la desecharía, ¿no? En el caso de medidas de apremio o correcciones disciplinarias, pues sería la misma tónica. No te voy a imponer una medida disciplinaria, una corrección disciplinaria o medida de apremio de primera mano si no te percibí primero con ella. Entonces yo creo que sí es importante agotar los apercibimientos previo a la imposición. Lo que sí decía yo es que no hay un orden establecido para escoger la medida de apremio, que vamos a ir en un orden. Alguien podría decir, yo la primerita que te apercibo es arresto, y la primerita que te impongo es arresto. No me tengo que ir por la multa primero, ¿no? Yo sí me iría por la más atenuada a la más grave, pero eso ya es de arbitrio judicial y de criterio. Muy bien. Al imponer una multa, ¿qué autoridad administrativa la hace efectiva? Bueno, cuando yo imponía multas como juez de amparo por no rendir informe justificado, rendirlo tardíamente, supongamos que era una corrección disciplinaria en el 236, obviamente lo dirige uno a la autoridad hacendaria. Si es una autoridad del foro común o local, pues a la autoridad hacendaria del Estado o de la entidad federativa donde tiene la sede el Juzgado Federal de Amparo. Si fuera una autoridad responsable federal, como podría ser, no sé, alguna Secretaría de Estado federal, pues yo mandaría a imponer la multa a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del SAT, ¿no?, que es federal. Muy bien, gracias. Gracias. ¿La imposición de sanciones suspende el desarrollo del procedimiento? No, no, al contrario, lo que busca la imposición de corrección disciplinaria o corrección o medida de apremio es dar celeridad y continuidad y evitar que se obstaculice o paralice el juicio de garantías. Entonces, con independencia que yo mande la multa o mande arrestar a tal persona o tal autoridad responsable o tal situación, eso es a la par o es concomitante a que yo tengo que continuar, sea con el proceso de amparo y su integración para dictar una sentencia, o ya dictada para el cumplimiento del fallo, ¿no? Perfecto. La siguiente, ¿es factible iniciar un procedimiento de responsabilidades en contra de servidores públicos por su actuación omisa o negligente en el juicio de amparo? Sí, como comentaba, en el régimen sancionador administrativo, pues casi siempre se queda todo en el expediente de amparo. La multa, la expulsión del recinto judicial en caso de desorden, el auxilio de la fuerza pública, la orden de arresto, todo queda en el juicio de amparo. Pero podrá haber casos o ocasiones donde la parte contraria, que advirtió la irregularidad de su contrario, el quien se le impuso la sanción disciplinaria, dé vista al Consejo, pida que se dé vista al Consejo de la Judicatura Federal para que entonces se integre una carpeta ya disciplinaria contra el servidor público que obstaculizó o digamos, paralizó o tuvo alguna cuestión negativa respecto a la consecución de un juicio de amparo. Y eso ya sería a través del Consejo de la Judicatura Federal, a través de áreas como disciplina
o de investigación de responsabilidades administrativas, UJIRA que le llaman, y otras, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Las multas se imponen a la autoridad responsable o al servidor público en lo personal? Muy interesante esa pregunta. La mayoría de los juzgadores las imponen a la autoridad y le ponen ahí a veces a la persona que en ese momento ejercía el cargo. Y hay quien no le pone esa leyenda. Yo, en mi caso particular, creo que sí es importante especificarlo, porque puedo yo imponer una multa hoy a tal persona, autoridad responsable, supongamos que fuera Juan García, por diversos incumplimientos, pero resulta que cuando ya se va a materializar la multa, que a lo mejor pasan 2 o 3 semanas porque es a través de la autoridad hacendaria, ya no es Juan García el que está en ese cargo, sino es Pedro Pérez. Y entonces técnicamente se la van a cobrar a Pedro Pérez. Entonces yo creo que es importante decir a la persona que estuvo en el cargo en ese momento, y yo inclusive estilaba ponerle hasta el nombre completo de la persona para que ya fuera directamente a esa persona y no en sí al órgano, porque el incumplimiento no es del órgano, sino es del órgano pero a través de la persona física, ¿no? Correcto. La siguiente, si el delito surge en autos de un juicio de amparo, el Ministerio Público tendrá que indagar adicionalmente a lo actuado en dicho expediente o será suficiente con lo que se encuentra en autos. Pues por lo regular, si por ejemplo se trata de que el quejoso afirmó hechos falsos en la demanda de amparo, pues yo creo que bastaría con que el Ministerio Público tuviera en la carpeta de investigación penal, pues tuviera el expediente de amparo, copia certificada completa y alguna otra prueba adicional de que el hecho tal de la demanda es falso por este motivo. Entonces, al tener que vincular la falsedad del hecho con una realidad fuera del expediente de amparo, pues yo creo que sí sería necesario tener la prueba adicional que no está en el expediente de amparo. Pero si la falsedad se comprueba en el propio expediente, pues bastaría con el expediente. Yo creo que depende de cada caso concreto. En su mayoría, en lo que me tocó ver a mí como juez de distrito, cuando tuve consignaciones penales por delitos contra la ley de amparo, venía el expediente de amparo del juzgado de amparo completo en copia certificada. Adicionalmente venían algunas declaraciones o algunas actas, digamos, diversas al expediente que adminiculaban la indagatoria. Muy bien, muchas gracias. Y por último, si el abogado es con quien comete un delito sin conocimiento del quejoso, ¿se le deja en estado de indefensión o se le da oportunidad para allegarse de un nuevo defensor? Yo tuve algunos asuntos donde sí se advertían algunas irregularidades en la demanda de amparo, o por ejemplo, promovía una demanda y luego se le sobreseía y luego otra y luego otra y luego otra, y lo hacía para ver a qué juzgado le correspondía y obtener suspensiones tras suspensiones, que ya vimos que eso es una responsabilidad administrativa y aparte en la comisión de un delito. Entonces yo ahí sí tuve siempre la reflexión de que la persona, por ejemplo, quejosa puede ser una persona que no sepa de derecho, puede ser una persona que no tuvo mucha educación escolar, puede ser una persona de avanzada edad, que realmente firmaba la demanda porque el abogado se lo pedía y porque al final de cuentas el abogado sacaba dinero de esa persona con cada demanda que hacía. Le interesaba que la persona la firmara la demanda porque era una forma de obtener dinero de la persona justiciable. Pero en realidad el justiciable no estaba enterado de que lo que estaba haciendo era irregular, precisamente porque desconoce la ley de amparo y desconoce los delitos, ¿no? Entiendo que la ignorancia de la ley no exime el cumplimiento, pero sí pienso que hay ciertas conductas atenuadas que podría ser que sea responsabilidad exclusiva del abogado y no solo y no de la parte quejosa. Y en ocasiones sí puede haber, digamos, comunidad de intención, tanto de la parte quejosa con el abogado. Pero en el supuesto de que el abogado resultara culpable de algún delito y se le diera una vista al Ministerio Público, pues yo sí le daría vista a la parte quejosa por si quiere nombrar nuevo abogado, para no tener al mismo que de por sí ya está posiblemente a futuro sancionado por una conducta irregular. No sería lo ideal que continuara con el mismo abogado. Correcto, muchísimas gracias. Muy bien, magistrado. Agradecemos mucho su participación el día de hoy y antes de despedir esta sesión del diplomado, ¿quisiera usted cerrar con alguna conclusión o consideraciones finales? Pues únicamente quisiera volver a agradecer la oportunidad de participar y reconocer al alumnado el esfuerzo que hace por estar presente en las cátedras.
Sé que es pesado, aunque son 2 horas, pero al final de cuentas entiendo que es regularmente en la semana varias veces, y a veces tal vez en más horas. Entonces sí creo que es un esfuerzo importante y aparte cierta duración de ciertos meses el diplomado, pues es un esfuerzo que es loable y se les aplaude. Y pues que siempre sean reflexivos, no apliquen la ley por aplicarla, siempre es importante interpretarla e inclusive darle los alcances que tengan que dárseles, pero siempre buscando la justicia en el caso concreto, sea desde la trinchera del Poder Judicial o desde la trinchera de un despacho litigante o de cualquier otra área del derecho que se dediquen. Siempre hay que buscar la justicia en los asuntos y para eso la ley y las herramientas jurídicas que tenemos un gran número, no solo es la ley y se puede usar de una forma siempre en pro del justiciable. Sería únicamente lo que agregaría yo. Muy bien, muchísimas gracias, magistrado. Muchas gracias por su tiempo. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecemos la invaluable participación del magistrado José Faustino Arango Escamés. Estoy seguro de que la exposición que presenciamos permite a la comunidad jurídica un mayor conocimiento del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos y del juicio de amparo. Antes de concluir, gracias, muy amables. Gracias, magistrado. Antes de concluir, les recordamos que la próxima sesión del diplomado en juicio de amparo se llevará a cabo el próximo martes 29 de junio con la participación de la maestra Nuria Melanie Mendizábal Chacón, directora de vinculación con organismos nacionales e internacionales en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien expondrá el tema Análisis de sentencias emblemáticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual corresponde al módulo 6, Jurisprudencia, Declaratoria General de Inconstitucionalidad y Régimen Sancionador. En la plataforma del diplomado y en la página de las Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a esta nueva transmisión. Agradecemos la colaboración de los intérpretes de lenguas de señas y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muy buenas tardes.